Estimados estudiantes, vamos a resolver un problema de aplicación utilizando el concepto de percentiles. Considere el siguiente ejercicio. El valor mensual del gasto común de un departamento de 4 dormitorios, un estacionamiento y una bodega en miles de pesos de 40 edificios del sector oriente de Santiago se representa en la siguiente tabla de frecuencias. Tenemos que entre 82.000 y 86.000 tenemos 3 edificios. Entre 87.000 y 91.000 tenemos 7 edificios. Entre 92.000 y 96.000, 8 edificios. Entre 97.000 y 101.000 tenemos 8 edificios. Entre 102.000 y 106.000 pesos tenemos 7 edificios. Y por último, entre 107.000 y 111.000 también tenemos 7 edificios. Entonces nos preguntan, determine el porcentaje de edificios que cobra un gasto común menor o igual a 98.000. ¿Y cuántos cobran más de 95.000? Entonces, para poder resolver este problema tenemos que utilizar el concepto de percentil. Por lo tanto, recordemos cómo se calcula el percentil cuando tenemos los datos agrupados. Entonces, el percentil késimo se calcula con la siguiente fórmula. L sub i más a por k veces n sobre 100 menos n mayúscula sub i menos 1 sobre n sub i. Recordar que el L sub i es el límite inferior a la cual pertenece el percentil. A es la longitud de la clase. K es el percentil que andamos buscando. ¿Sí? N mayúscula N mayúscula sub i menos 1 es la frecuencia acumulada de la clase anterior al percentil y N sub i es la frecuencia de la clase. ¿Sí? Como mencionábamos, L sub i denota el límite inferior de la clase del percentil. N denota el número total de observaciones de la muestra. N sub i mayúscula sub i menos 1 denota la frecuencia acumulada de la clase que precede al percentil que estamos calculando. Y N sub i denota la frecuencia de la clase del percentil. Y A la longitud del intervalo. Teniendo claro esto, entonces, si queremos determinar el porcentaje de edificios que cobra un gasto común menor o igual a 98.000, tenemos entonces que calcular un percentil tal que ese percentil nos dé 98. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolver la ecuación P de X igual 98. Es decir, la ecuación L sub i más A por X, factor de n sobre 100 menos n mayúscula sub i menos 1 sobre n sub i igual a 98. Si observamos la tabla que nos dieron, entonces podemos determinar todos los elementos de nuestra ecuación. El límite inferior es 97, la longitud del intervalo es 5, la cantidad de elementos de la muestra es 40, la frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil es 18 y la frecuencia de la clase es 8. Y eso lo igualamos a 98. Es decir, x menos 45 sobre 4 es igual a 1. Ahora tenemos que x menos 45 es igual a 4. Es decir, x es igual a 49. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? El 49% de los edificios cobra un gasto común menor o igual a 98.000. Y ahí tenemos entonces la respuesta a la primera pregunta planteada. Vamos con la segunda. Nos piden determinar el porcentaje de edificios que cobra un gasto común mayor a 95.000. Entonces, vamos a calcular el percentil asociado a un gasto común de que sea menor o igual a 95.000. Si calculamos ese porcentaje, el complemento sería el que cobra un gasto común mayor o igual a 95.000. Por lo tanto, tenemos que resolver la ecuación P de X igual 95. Aplicamos nuestra formulita. Nuevamente, si observamos la tabla, tenemos entonces que el límite inferior es 92,
La longitud del intervalo es 5. Ya sabemos que la muestra tiene 40 observaciones. La frecuencia acumulada a la clase anterior es 10 y la frecuencia de la clase es 8. Tenemos entonces nuestra ecuación, que es una ecuación lineal. Nos queda x menos 25 sobre 4 es igual a 3. Es decir, x menos 25 es igual a 12, de donde obtenemos que x es igual a 37. Por lo tanto, podemos deducir que el 37% de los edificios cobra un gasto común menor o igual a 95.000. Pero la pregunta era, ¿qué porcentaje cobra un gasto común mayor a 95.000? Por lo tanto, sería el complemento. Por lo tanto, el 63% de los edificios cobra un gasto común mayor a 95.000. ¿Sí? Lo ideal es que usted vuelva a hacer el ejercicio. Si tiene dudas, ahí revisa el paso a paso o me contacta a través de la plataforma. Hasta pronto y éxito.